a mí me hace especial ilusión contar esas cosas para vosotros. Aquí no veo tanto como una charla, sino como una chapa que yo suelto constantemente a mis amigos cuando me preguntan ¿por qué Muri ha salido de diseño de interfaz, de productos y servicios y has ido a videojuegos? Bueno, he ido porque es increíble. O sea, es todo lo que tengo que decir. Tuve una experiencia muy buena en los 14 años de diseñador de interfaz en productos y servicios digitales. Sigo trabajando con ello porque no me gustaría para nada perder la mano y a la vez también me retroalimenta con nuevas tendencias, con nuevas maneras de ver y aplicar cosas para los videojuegos también. Se acaba hablando ahí. Pero este paso yo di simplemente porque es una pasión, ¿vale? Bueno, arranco. Vamos a hacer un paseo, ¿vale? Un breve paseo por la historia de la interfaz en videojuegos y vamos a tocar algunos conceptos súper interesantes y principalmente cómo la interfaz de videojuegos llegó a dónde llegó al día de hoy y algunos patrones que son súper interesantes que están ahí por el camino y que pasamos por alto. Primero, quiero ir para atrás, ¿vale? Quiero hablar de 1992. De 1992, ¿cuándo? ¿Se escucha en el audio? ¿Sí? No sé si se escucha. ¿Sí? Vale, pues a ver, ese fue el Super Mario World de 1990. Es verdad que yo he jugado este juego en el año de los 92, o 90, sí, 92, sí, para el año de 92. Y la verdad es que me parecía una desconexión completa del cole, que era muy triste, o de las cosas que pasaban en mi casa. Era un momento de disfrutar, ¿no? De disfrute. Y desde muy pronto siempre me pareció algo enamorador poder estar delante de una pantallita y ver un mundo diferente, ¿vale? Pero no de manera alejada, también con sus amigos e intentar tener esta sinergia, ¿no? Y pasarlo bien. Pero la droga dura vino en 1998, cuando finalmente llegó a las consolas de Nintendo 64 este juego que yo espero que alguno de vosotros hayan tenido la oportunidad de jugar, que es considerado en listas infinitas como el mejor juego de la historia, lanzado en 1998, el Zelda Ocarina of Time de la Nintendo. Bueno, claro que los dos juegos que más marcaron mi vida son de Nintendo. Ya llegaremos ahí, ¿vale? Hay un motivo muy bueno por detrás de esto. Pero el Ocarina of Time, por ejemplo, fue un juego que marcó lo que hoy es conocido como mundo abierto, ¿no? De meterse en la aventura, no tener paredes, no tener límites, explorar y de repente sacar algo interesante debajo de una roca o montarte un caballo y salir por ahí, ¿no? Pero vale, aquí estoy hablando de experiencia, ¿no? Al final, es una experiencia enamoradora jugar un buen videojuego, ¿vale? Y el juego y los videojuegos fueron mi primer amor. Eso yo os tengo que decir desde luego, por eso me vais a ver muy ilusionado a lo largo de esta charla. Y después de 14 años trabajando con diseño de productos y servicios digitales, asumí para mí mismo que, joder, es que los videojuegos también tienen interfaz. Porque cuando estamos jugando, cuando estamos con el mando en la mano o con el móvil en la mano, la noción de interfaz, incluso para los diseñadores, es casi transparente. Porque tratamos los videojuegos como un producto que solo nos damos cuenta de que hay una interfaz cuando no funciona bien. Y pensar desde esa perspectiva me hizo creer que, joder, ¿y si doy el paso? ¿Y si intento entrar en el mundillo de los videojuegos? Porque desde fuera parece muy cerrado, pero os digo que no. Os digo que falta mucha pasión, algún nivel de inglés y muchas ganas de diseñar experiencias. Ahora en 2021, bueno, en 2021, al diciembre del año pasado, entré en Gameloft Barcelona, donde estoy trabajando ahora en un equipo donde estamos haciendo lo que es considerado, bueno, como el juego de carreras para Disney, que está súper interesante. Luego os puedo pasar el trailer para que veáis. Y yo estoy súper enamorado con el proyecto, es muy interesante. Pero bueno, finalmente llegué a Gameloft ahí 2021 y empecé a trabajar con videojuegos. Pero cuando yo empecé a trabajar con diseño de productos y servicios digitales, yo también tuve que hacer esa mirada hacia atrás, ¿no? Al diseño gráfico, a las orígenes del diseño UX, cómo las empresas de tecnología mejoraron sus capacidades para ofrecer mejores experiencias. Y yo os quería ofrecer esta visión, al menos en esta primera parte de esta charla, hablar un poco, mirar un poco hacia atrás y ver de dónde han venido esas cositas tan maravillosas que nos divierten un montón y hacen con que nosotros pasamos momentos súper chulos, ¿no?
Volvamos un poquito al pasado. El videojuego, así como los ordenadores, tuvieron un comienzo súper de laboratorio, donde solo trabajaban ingenieros, ¿vale? Todo se hacía de manera hipercontrolada y casi siempre dentro de institutos de pesquisa relacionados con sectores militares, ¿vale? Como toda la gran tecnología que tenemos acceso al día de hoy. La primera pizca de videojuego ha surgido en una feria y era el Burning the Rain, ¿vale? En 1950, ya van 70 tacos, ¿vale? Es una pizca de lo que sería el videojuego porque no es exactamente un videojuego. Un videojuego necesita una pantalla y una definición distinta. Aquí básicamente eran luces que se encendían detrás de un cristal y donde la gente jugaba lo que es el 3 en raya, ¿no? Estudio que luego se fue presentado en una feria fue creado por ese señor llamado Joseph Cates, que era un ingeniero canadiense que vais a pensar que, vale, ¿quién es ese señor? Bueno, ese señor ha salvado muchas vidas, muchísimas, porque él también es el ingeniero que está por detrás de la creación del semáforo automático. Él creó la programación que pasa de una luz a la otra, con lo cual si estamos vivos, la mayoría de nosotros, principalmente yo que voy con cascos de cancelación de ruido, es por cuenta de este señor Joseph Cates que creó el Burning the Rain y en la feria la gente flipaba porque ¿cómo está programando eso? ¿Cómo puedo ganar de la máquina? ¿No? Y era una máquina gigante. Luego, en el año de 1951, John McPeace creó para la compañía Ferrati lo que es considerado el primer no es exactamente el primer videojuego, pero es la interacción computacional más dura hasta el momento, que fue el Nimrod, que es básicamente era un juego donde tú tenías las líneas, 4 líneas, y tú tenías que sacar piezas de una línea, luego el oponente tenía que sacar más piezas de la línea, y el juego acababa cuando una persona sobraba apenas una pieza para sacar. O sea, el último que quedara con una pieza perdía, básicamente, ¿vale? Y era un juego que se jugaba con un panel detrás y una mesita por delante con unos botoncitos. Bueno, no exactamente un videojuego, porque las luces salían en un panel de LED con unas luces enormes y el mando se daba por una serie de botones, pero no había pantalla tal cual, ¿vale? Luego, en 1952, surgió el OXO, que a mí me gustaría señalar, no sé si podéis ver mi ratón, yo espero que sí, si alguien me puede confirmar, sería maravilloso. Sí. Aquí, ¿veis esa pequeña pantallita aquí arriba? Es esta pantalla que está aquí, donde tenía un dial de teléfonos antiguos para jugar al 3 de raya. Pero mira el tamaño de la máquina para generar las combinaciones posibles y ofrecer un contrincante, ofrecer un oponente a altura del que estaba jugando, ¿no? También desarrollado en una universidad, en la Universidad de Cambridge. Pero ¿por qué hablaba de la pantalla? ¿Por qué no era considerado un videojuego? ¿Por qué no había una pantalla? La pantalla fue un invento ahí a partir de los años 60, donde tú tenías un tubo de rayos catódicos por donde pasaba energía y se podía ver bueno, básicamente el ruido de rayos catódicos está saliendo de productos químicos que reaccionan con la electricidad y proporcionan luz. Y esa luz tú puedes ver a través de la pantalla que está justo delante del tubo. Por eso que las teles antiguamente eran llamadas de teles de tubo, porque las teles de tubo levaban tubos de rayos catódicos, ¿vale? Con lo cual, una vez que ya teníamos la tele, por así decirlo, el tubo de rayos catódicos, vino el primer videojuego, lo que es considerado el primer videojuego. Hay gente que piensa que hay algunas otras cosas por ahí. Yo particularmente pienso que el primer videojuego de la historia fue el Tennis for Two, donde se utilizaba un osciloscopio que estaba construido con un tubo de rayos catódicos para generar esta movidita que era un juego de tenis, donde tenías aquí un mandito de un lado, un mandito del otro y 2 personas podían tirar la pelota de un lado al otro. Y veis aquí, no hay interfaz, todavía no he llegado ahí, pero es muy importante ver en dónde hemos venido y para entender también para dónde vamos, ¿no? Luego, en 1962 vino un avance, ya no utilizando exactamente osciloscopio, sino una pantalla tal cual, el juego que fue desarrollado en Massachusetts, que fue el Space War. Y este juego fue desarrollado por un acuerdo militar y fue patentado como herramienta de entreno
para los militares de la época. Pero fijaros una cosa súper interesante. ¿Veis los cohetitos? Los cohetitos ya tienen lo que es la semilla de la UI. Ya te estoy diciendo que este cohetito, tú tienes 3 municiones para este cohete. O sea, ya salía algo ahí que nos decía, oye, para interactuar con este juego, para interactuar de manera más inmersiva, yo tengo que tener más información. Entonces ya empieza a salir un poco de la interfaz de los videojuegos y esa fue la primera semilla, ¿vale? Luego salimos del laboratorio, ahí ya por los años 70, donde fuera de los videojuegos, Xerox estaba trabajando en su primer personal computer o PC, que fue el Xerox Auto en 1973. Y es muy interesante poder ver lo que hay aquí dentro de la pantalla del Xerox Auto. Hay la Graphic User Interface. ¿Os suena de algo? La GUI. Miraros que eso es de los años 70, pero seguimos con barras de scroll, con iconitos para tocar. Esta historia en concreto de la historia de la interfaz en ordenadores la cuento en el curso de UI creativo. Aquí no voy a tocar esto, así que no os voy a dar muchos spoilers. Pero sigamos. GUI, ¿qué es la GUI? ¿No? La GUI es la Graphic User Interface, pero ¿y la parte de la UI, que al final es lo que conocemos? UI es simplemente User Interface. ¿Y por qué es User Interface? ¿Por qué le llamamos User Interface y no Graphic User Interface al día de hoy? Porque hay muchas interfaces de usuario a día de hoy. La GUI es una, es la interfaz gráfica donde tienes iconitos, puedes tocar. Luego está la VUI, que es la Voice User Interface, como tenemos, por ejemplo, la Alexa o cuando tú llamas a Vodafone y te deja media hora hablando con un robot, hay una interfaz de voz ahí detrás. Y luego están las CLIs, que son las interfaces a base de código, de picar código. ¿Vale? Por eso las User Interface existen un montón de ellas. Esas son las 3 más comunes, ¿vale? Luego, en esta misma época que el ordenador ya salía del laboratorio y empezaba a llegar a la casa de las personas, pues teníamos, por ejemplo, las primeras consolas llegando en la casa de las personas, y en concreto, la primera consola de la historia que fue la Magnavox Odyssey, que tenía apenas un juego dentro. Luego en el futuro vinieron más, pero solo venía con el Pong, el clásico Pong, que tú tenías 2 barras para tirar la pelotita y quien perdía la pelota tomaba un chupito de tequila. O sea, fantástico. Era un juego súper interesante. Imagino que muchos aquí habéis jugado, pero podéis ver que no tenía interfaz, no tenía marcador de puntuación. En esta época todavía no. En 1980 los ordenadores personales y las consolas empezaron a tornarse más populares. ¿Y por qué puse aquí los dineritos? Porque los ordenadores eran extremadamente más caros que las consolas, ¿vale? Y en esta época fue cuando tuvimos el primer contacto, que imagino, con algo que ya es más familiar a nosotros, ¿no? Como el Atari. Imagino que muchos de vosotros ya habéis oído hablar del Atari, y algunos que tenéis mi edad habéis podido jugar un Atari en casa, ¿vale? Bueno, no soy tan mayor cuanto me imagináis, pero es verdad que empecé a jugar muy pronto. Entonces, en la misma época teníamos ahí el Atari 2600, que fue la consola que hizo con que el videojuego se tornara algo muy común en las casas de las personas, y el Apple Lisa, que fue el primer ordenador personal más vendido en su día, ahí también en la época de nuestro querido Steve Jobs. Pero en esta época ya empezaron a marcar algunos padrones, como por ejemplo las interfaces de los videojuegos empezaban a salir, como por ejemplo tener la información fuera de la zona de juego, fuera de lo que es el espacio del juego. Entonces, todo lo que está fuera del juego, que son informaciones, ya salían por ahí para no contaminar la inmersión que estás teniendo dentro de la pantalla. De la misma manera que los ordenadores también ya empezaron a trabajar unos patrones que seguimos hasta el día de hoy, como os comenté. Menús, iconitos, barras de scroll, todo esto existe desde hace 40, 50 años. O sea, la única cosa que cambió efectivamente fue la evolución gráfica, por así decir, porque los demás fuimos aprendiendo con la marcha y claro, nuevas tecnologías nos fueron trayendo nuevas maneras de interactuar, pero la base estaba ahí. Hasta que vino una empresa que pocos conocéis, la Nintendo, en 1981, y creó y lanzó este juego llamado Donkey Kong, ¿vale? Que muchos aquí conocéis Donkey Kong, me imagino, pero el Donkey Kong de 1981 no era el Donkey Kong que conocéis al día de hoy, era diferente.
El Donkey Kong tiene su parte de la historia como el primer juego a tener un guión. ¿Y por qué es tan importante tener un guión? Porque el guión ayuda a sentar las bases de la dirección de arte, cosas que vamos a ver ahí enseguida, ¿vale? Pero ¿cuál era el guión del Donkey Kong? Teníamos una mascota que se llamaba Donkey Kong, que era la mascota de un señor llamado Jumpman, que no era fontanero, era carpintero. Y Jumpman tenía una novia que se llamaba Pauline, no se llamaba Peach. Y el juego básicamente funcionaba con Donkey enfadado porque Jumpman le maltrataba, Kong iba y robaba a Pauline. Y tu objetivo era intentar rescatar a Pauline, o sea, la doncella en peligro. Más o menos así. Ibas por ahí, subieron la escalerita, saltaba una cosita, subía, y ahí luego llegabas a Pauline finalmente. Y ahí, ¡hostia, qué maravilla! ¡Oh, cabrón! Y ahí tú tenías que seguir para la otra pantalla, ¿vale? Evidentemente que estamos hablando aquí del Jumpman de nuestro querido Mario, que en su época, en 1981, lo que pasó fue que cuando crearon al Jumpman, no había píxeles suficientes para hacer la boca, pero querían darle algo de cara humana, por así decir, ¿no? Entonces optaron por la única cosa que podíamos hacer con la cantidad de píxeles que teníamos era hacer un bigote, cosa que seguimos hasta el día de hoy con nuestro querido Mario. Y ahí es donde empieza la época de oro de las consolas. Imagino que algunas de esas sí que habéis tenido en casa o habéis visto a vuestros padres o vuestros primos mayores jugando, ¿vale? Como el Atari 7800, el Sega Genesis, donde vino nuestro querido Sonic, y el Nintendo, o como yo conozco en Brasil, el Nintendinho, aunque era una cosa muy grande. Y cuántas veces hemos soplado los cartuchos, ¿no? Para hacer con que funcionara. Pero claro, aquí, como os comenté, por cuenta del guión, ya empezábamos con las primeras señales de dirección de arte en las interfaces, como por ejemplo los míticos corazones de Zelda, que sirven para contarte cuánto de vida tienes, y los corazones siempre cortados en 4 partes. Hoy tenemos juegos de Zelda que han ganado juegos del año en el Game Awards que siguen teniendo este mismo sistema, no han cambiado, porque la dirección de arte marcando, dándonos información de cómo debería ser la interfaz. De la misma manera, tenemos, por ejemplo, la manita de Final Fantasy, que hasta el día de hoy sigue siendo la manita. Para pasar el pointer, para pasar por los menús, utilizas la manita, el dedito del Final Fantasy. O como, por ejemplo, en Kirby's Adventure, teníamos, por ejemplo, las cards para las habilidades de Kirby ya eran ilustradas, ya tenían una cara súper interesante de que tú ves valor, ¿no? Como decimos en videojuegos, es algo rewarding. Cuando lo tienes, lo sientes, hostia, qué guay, he conseguido esta cartita, voy a poder usar un poder súper interesante. Y todo eso es decisiones de diseño de interfaz, no es otra cosa. Y ahí ya empezamos a dar paso a una cosita un poco más compleja, que es pensar interfaces a medida para los videojuegos, a medida para esa interfaz. No solo a nivel funcional, porque eso se da por sentado, pero también cómo voy a trabajar esa interfaz para que traiga estas características del juego que estoy jugando y que mejore mi inmersión, ¿no? Y Doom es un súper ejemplo porque la mayoría de las paredes de Doom tenían esta movida metálica sucia, y entonces construyeron toda la interfaz como si fuera un panel de estos de que podía estar en cualquier fábrica o cosas del estilo, ¿no? Ahí pasamos un poquito más para adelante y llegamos a la mitad de los años 90, donde arranca la generación de 64 bits y de los CDs, donde teníamos máquinas ya potentes, súper potentes. Esas máquinas marcaron generación porque efectivamente fue cuando los videojuegos pudieron ser más, ¿no? Y ahí teníamos aquí el primer PlayStation, la Nintendo 64, que a día de hoy sigue siendo mi consola favorita, y el Dreamcast para los que han podido jugar el primer Sonic en 3D, ¿vale? Pero claro, esa máquina era súper potente, pero potente ¿por qué? Porque ella tenía mayor capacidad computacional, permitía la creación de juegos más complejos, luego la interfaz podía ser, claro, más sofisticada y eso generaba más inmersión, ¿no? Pero vale, aquí estamos hablando de la máquina en sí es potente, pero ¿y el software? ¿Cómo el software que acompaña a esas máquinas puede dar salida a toda esta potencia, ¿no? Es ahí donde surge, ahí a la mitad de los años 90, surgen los motores gráficos, ¿vale?
Los motores gráficos no son nada más nada menos que rutinas de programación que sirven para algunas cosas, como por ejemplo para leyes de la física, para detección de colisiones o generación de partículas. También sirve como para determinar inteligencia artificial. También sirven para shading y materiales, como por ejemplo determinar si la luz entra de un lado, cómo ese objeto va a reaccionar hacia la luz, o ese material, qué textura va a tener. Puedo definir lo que es separar perfectamente utilizando los recursos que tengo, lo que es cuero de lo que es un diamante. Pues sí, a través de los motores gráficos fuimos capaces de generar estos niveles de complejidad, ¿vale? A los que ya sois un poco más gamers, estos nombres os van a sonar como de motores gráficos, como de Unreal Engine y de Unity, que son de código abierto, aunque sean de pago, pero muchas empresas grandes, estudios de AAA, trabajan ya con esos motores hace mucho tiempo. Y luego los propios estudios empezaron a crear sus propios motores, como RE Engine, que es un motor muy conocido por ser fotorrealista, fue creado por Capcom para los nuevos Resident Evil, donde tú ves hasta los poros de la cara de las personas. Luego tenemos el Slow Drop, que fue creado por Ubisoft para la serie de Division, que es un juego que a mí me encanta, es un rol de tiro en primera persona en un mundo post-apocalíptico después de una COVID muy mala. Luego tenemos el Décima, que fue creada por Guerrilla Games para Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, y también vendido a Kojima Productions para hacer el Death Stranding. Luego tenemos el Kinetica, que fue creado por el estudio Santa Mónica, que es el motor gráfico de los nuevos God of War, que son fantásticos, son súper ligeros, crashean muy poco, a mí me encantan. Y luego está el Rage, que fue el motor gráfico, por ejemplo, de los GTAs, ¿vale? De los últimos, por ejemplo. Y siempre cuando vas a comprar un videojuego, principalmente de Xbox, de PC y de Xbox PC y de PlayStation, siempre vas a ver en la portada del disco el nombre del estudio, por supuesto, y el nombre de la tecnología que utilizaron de motor gráfico para hacer con que eso fuera real, ¿vale? Pues entonces, vale, cuando los motores gráficos fueron creados, finalmente entonces un videojuego podía vivir en un espacio como el nuestro. Joder, eso mola, eso está guay. Podemos explorar más cosas todavía. Y podemos explorar más cosas porque justamente ya que podemos controlar el espacio 3D, no podemos olvidarnos del guión. O sea, ¿qué es el espacio 3D con un guión? Es un escenario audiovisual. Es un teatro, una serie, una película, una novela. Es algo que efectivamente podemos trabajar un nivel muy alto de inmersión utilizando el 3D y utilizando un guión bien redactado. Y así como fuera y así como dentro de lo que es el teatro, de lo que es el cine, hay una especie de característica súper interesante e intrínseca al audiovisual que garantiza la dosis correcta de la inmersión. Y eso es la diégesis. No sé si alguna vez oído hablar, quien ha estudiado teatro, cine, seguramente habéis escuchado la diégesis, pero lo más guay es que la diégesis se puede aplicar a los videojuegos. Si vamos a la definición de Wikipedia, que siempre se puede fiar, ¿qué es la diégesis? ¿No? La diégesis es el mundo en que ocurren las situaciones y acontecimientos narrados, ¿vale? O sea, todo lo que pasa dentro de una conversación entre dos personajes que están hablando entre ellos, y uno habla y el otro escucha, es diegético, porque está ocurriendo dentro del mundo donde esos personajes existen. Vale, Muri, la interfaz, ¿qué tiene que ver? Antes de eso, os voy a dar un ejemplo muy sencillo que va a dejar la diégesis muy clara en vuestras cabezas. Por ejemplo, aquí tenemos el Far Cry 6, que es un juego fantástico, donde tenemos nuestra querida Dani conduciendo el coche y cantando a la vez, porque el sonido de la canción sale de la radio del coche. Ella está cantando mientras conduce. Que ella está cantando una canción de un sonido que sale del radio, que está dentro de la historia del juego, significa que ese sonido es diegético. O sea, ese sonido existe en el mundo del personaje, es perceptible al personaje, ¿vale?
Luego, en esta otra ocasión, tenemos aquí un momento donde estamos escuchando Bella Ciao. Pero esta canción no está saliendo de ninguna otra voz, está simplemente sonando por una decisión artística del estudio de poner una banda sonora mientras tú estás jugando, pero el personaje no es Uri, siente. se te oye fatal. Uy, Baja el sonido del videojuego. perdón. Vuelvo. ¿Ahora mejor? Ese sonido, el sonido que está pasando aquí dentro de este momento, Dani está cantando porque sale de dentro de la radio que participa de la acción, con lo cual es un sonido diegético, ¿no? La diégesis dice que este sonido existe dentro de la historia. Sin embargo, en este otro momento lo que está pasando es una acción simplemente y hay una decisión artística para que el sonido exista como una banda sonora, con lo cual ese sonido no es diegético. El personaje que está ahí disparando no es consciente de la música, ¿vale? Entonces, la diégesis es esto, es cuando un personaje es siente o no de lo que está pasando en la historia, pero nosotros sí que somos sientes de ello, ¿vale? Nosotros como espectadores o como jugadores, ¿ok? Entonces, la diegética es un recurso que nos puede ayudar a mejorar, amplificar o disminuir la inmersión de un usuario en un videojuego, ¿no? Y si buscamos y hay determinados tipos de diégesis para encontrar mejores aplicaciones de la interfaz en un videojuego, ¿vale? Hay una teoría que fue sacada de la diégesis porque fomenta dos preguntas, ¿vale? La teoría de la diégesis fomenta dos preguntas sobre la teoría diegética en los videojuegos. ¿Cuáles son esas preguntas? La interfaz que estamos pintando, la interfaz UI para nuestro videojuego que estamos pintando, ¿ella está en la historia? ¿Ella es perceptible al personaje? O sea, ¿el personaje percibe esta interfaz? ¿O la interfaz que estamos pintando está en el espacio del juego, con lo cual está apoyada en la geometría del juego? Eso va a ser bastante más claro ahora. Cuando pensamos en la interfaz de los videojuegos, ellas tienen que encuadrar dentro de esas cuatro cajas, ¿vale? Donde si la interfaz está dentro del espacio, por ejemplo, pero no está en la historia. Bueno, voy a empezar por aquí. Si la interfaz no está en el espacio y no está en la historia, es una interfaz no diegética, o sea, una UI no diegética, porque esa interfaz no está ni en la historia, ni en los acontecimientos que estamos viendo, y tampoco está en el espacio, ¿vale? Luego, si esta interfaz está en el espacio, pero no está en el espacio, pero está en la historia, entonces es una interfaz meta, ¿vale? Veremos los ejemplos en breves. Luego, si la interfaz está en el espacio, pero no está en la historia, esta interfaz es una interfaz espacial. Y luego, si esta UI está en la historia y está en el espacio, es una interfaz diegética, ¿vale? Toda esta matriz, toda esta idea de ver las interfaces de la manera moderna como la vemos hoy, sale de la teoría de la diegética en los videojuegos, ¿vale? Pero vale, ahora todo esto en cristiano. Una UI no diegética puede ser, por ejemplo, un menú circular que te salta en la pantalla, te aleja de lo que estás viendo. Se pone entre ti y el gameplay, se pone entre ti y lo que está pasando. Con lo cual, esa interfaz ella no está ni presente en la historia y tampoco está presente en el espacio, porque no está apoyada en la geometría del suelo del juego, por ejemplo. Y tampoco está en la historia, no está apoyada en un personaje, simplemente una interfaz que salta sobre tus ojos, con lo cual es una interfaz no diegética. Las interfaces no diegéticas normalmente son lo que llamamos de HUD o el Head-Up Display, donde tú tienes el mundo, donde pasa el juego, el personaje que participa dentro de ese juego, que está dentro de este juego, luego la HUD, que es esta interfaz no diegética, y luego la pantalla, que es lo que nos separa a nosotros de la acción que está pasando ahí, ¿vale? Luego la UI espacial es la interfaz que no está presente en la historia, o sea, no está presente, no es perceptible al personaje que está jugando, en este caso aquí Norman Reedus, aquí en el Death Stranding,
Él no ve esos puntitos, él no está viendo esos puntitos. Sin embargo, nosotros sí, porque está presente en el espacio, pero no está presente en la historia. Y con este recurso, nosotros sabemos que Norman Reedus puede, o mejor, Sam, que es el personaje, puede cruzar ese río, porque las zonas donde sale azul significa que a una altura suficiente para que él pueda cruzar bien, y sin embargo, si cruza sobre el amarillo, es una zona con más profundidad, con lo cual va a ser más complicado para él cruzar, ¿vale? Luego la UI Meta es una interfaz que existe en la historia, pero no existe en el espacio. No está apoyada en la geometría. Sin embargo, aquí hay un ejemplo de que Nathan Drake en el Uncharted 4 está llevando tiros. Y mirar qué ocurre cuando lleva tiros. Aparecen líneas de sangre, ¿vale? Esa es la interfaz meta, la interfaz que existe existe en la historia, con lo cual es una respuesta a lo que está pasando con Nathan Drake, pero no existe en el espacio del juego. Existe directamente en la pantalla, ¿vale? Existe directamente y está apoyada en la historia. Es una cosa que está ocurriendo en este momento. Y por último, y la más guay, es la UI diegética, ¿vale? La UI diegética, que es lo que siempre queremos hacer cuando trabajamos con videojuegos, es la interfaz que está dentro de la historia, o sea, es perceptible para el personaje que está jugando y también está en el espacio porque está apoyada en la geometría. ¿Qué quiero decir aquí? El personaje de Dead Space está mirando, está apuntando y él ve la cantidad de balas que está aquí porque la arma está en su mano. Y él también ve la dirección a dónde va el tiro. Y también hay un marcador apoyado en la geometría del personaje, que es esta barra aquí detrás, que es la vida. Son 4 niveles de vida para el personaje. En el caso de 4, él tiene 3. Y conforme va sufriendo daño, esas barritas van apagando, pero está apoyada en la geometría del personaje, con lo cual el personaje está consciente de esto, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos estas 4 maneras de ver la interfaz en un videojuego. Y todas ellas basadas en la teoría de la diegética en los videojuegos, que solo fue posible cuando empezamos a controlar el espacio 3D de manera como controlamos al día de hoy, utilizando motores gráficos que nos permiten y aplicando buenos guiones que nos dan más ideas de cómo rellenar ese espacio de juego a través de esas decisiones que mejoran la inmersión del jugador, ¿vale? Algunos ejemplos más. Una UI no diegética, por ejemplo, que no está ni en la historia ni en el espacio, puede ser, por ejemplo, una barra de salud que está en el canto superior izquierdo, o un minimapa donde tú ves los enemigos, todo pegados en la pantalla, siempre en los extremos de manera habitual, o un menú radial, como acabamos de ver, que te abre sobre la pantalla y te ofrece algunas opciones. Luego tenemos la UI espacial, que por ejemplo, en un juego de carreras puede ser las líneas que tú ves en el suelo para seguir con el coche, o puede ser una aura que está alrededor de un objeto, que no es perceptible para el personaje, pero sí para nosotros como jugadores. Sabemos que este objeto está ahí para ser recogido. O puede ser también como tags o textitos que saltan sobre objetos o sobre barreras, o por ejemplo, cuando vas caminando por un escenario y hay una puerta, y sale en la puerta un botoncito con la X de PlayStation para que aprietes la X para poder abrir la puerta. Esta interacción, este hint, ¿no? Este atajo que está pegado a la geometría de la puerta es una UI espacial. Luego tenemos la UI Meta, que como os comenté, este marcador de sangre que había ahí en Uncharted, es lo que ocurre en la pantalla directamente, en la screen, que pueden ser desde daños, como por ejemplo si le das un tiro o rompes con el coche, que se te rompan los cristales de tu pantalla, o que hayan textos cuando tú, por ejemplo, estás jugando a Alan Wake y tú coges los textos para leer, aparece un overlay con los textos puestos directamente sobre la pantalla, o pueden ser también filtros en el campo de visión, como cuando tú estás llevando mucho daño, como en el Uncharted o en el God of War, tu pantalla se va poniendo cada vez más roja hasta que la palmas, ¿vale? Luego la UI diegética que existe en el espacio, existe en la historia, y claro, una HUD futurista, como por ejemplo los cascos de Master Chief en Halo, son una UI diegética, porque es el casco de Master Chief que a través de estos ojos de Master Chief que tú estás viendo esta interfaz súper futurista, o como una arma que hemos visto ahora en la mano de nuestro personaje de Dead Space. Otra interfaz diegética, por ejemplo, puede ser los objetos in-game, como por ejemplo en el Fallout. En el Fallout tú coges un objeto que está en tu brazo para mirar
si hay radiación, dónde está el mapa, pero un objeto que está en la mano del personaje, el personaje hace el movimiento hasta el campo de visión y tú miras la interfaz del objeto, pero está inserida en el juego y apoyada en la geometría. Y luego la debilitación física, como por ejemplo un Mortal Kombat, cuanto más pegas al personaje, además la barra de salud decae, tú ves que el personaje está dañado, tú ves que el personaje está con arañazos o con cortes o sangrando, o como puede ser también un juego de coches donde el coche sufre daños, ¿vale? También es una UI diegética, estamos dando información al usuario de una manera, desde un punto de vista apoyado en la historia o mejor, dentro de la historia y apoyado en la geometría del videojuego. ¿Vale? Muy bien. Todas estas categorías que os he comentado ahora también están apoyadas también pueden ser utilizadas en cualquier dispositivo, pero hay que tener en cuenta que los dispositivos para los cuales diseñamos los videojuegos tienen un punto diferente, tienen un punto de inflexión, porque son las consolas. En PC y VR o en el móvil, tú tienes cosas que ya son más factibles para nosotros, ¿no? Sabemos que mobile no tiene mouse over. Y sabemos que en PC tú tienes el default, el over, el focus, el click. Eso solo hablando de botones. Sin embargo, en consolas tú no tienes mouse over. Tú tienes el focus. Tú tienes que usar el cursor para llegar hasta donde quieres ir. Claro, hay algunos juegos como Destiny, por ejemplo, que sí que tenían algo parecido con un ratón, que es hay una especie de símil de ratón dentro del juego, pero lo más común al día de hoy es tener juegos donde seguimos no teniendo este aspecto de ratón, donde tenemos que buscar maneras de interactuar e entender la interacción a través de las limitaciones de los dispositivos que vamos a trabajar, ¿vale? Pero es muy interesante porque ya son casi 30 años desde que los motores gráficos empezaron a ser desarrollados y tenemos el 3D entre nosotros, pero lo que más ha evolucionado no ha sido la manera de jugar, sino la capacidad de procesamiento de las consolas. Claro que con el VR, por ejemplo, o con el móvil, surgen nuevas maneras de interactuar, pero de jugar tal cual, al final siguen siendo más o menos las mismas bases o incluso las propias interfaces de videojuegos no terminan de cambiar del todo, ¿no? Y hay una cosa muy interesante aquí. Cuando miramos, por ejemplo, el mando de la Super Nintendo del 1990, tenemos el botoncito B aquí abajo, que es el botón más reconocible para saltar. Y este botón sigue siendo el mismo en la Nintendo Switch, con el botón B siguiendo siendo el botón principal para saltar. Entonces, lo que es incluso algunos patrones de interacción no han cambiado mucho, pero las interfaces, como ofrecemos información a nuestro usuario, información rica a nuestro usuario, sí que han cambiado y han evolucionado muchísimo y siempre basadas en el grado de inmersión que queremos ofrecer a nuestro usuario, ¿no? Pero ¿y el futuro, no? ¿Cómo vemos el futuro de las interfaces? ¿Podemos ofrecer más capas? Bueno, al día de hoy yo creo que el VR está aquí, ¿no? Ha venido para llegar. Y no es solo el VR, también tenemos algunas otras gafas que están siendo desarrolladas ahora mismo que te echan un poquito de humedad. En el caso de que, por ejemplo, estés jugando un juego que pases por el agua y tengas la sensación de un splash de agua, o tiene un mini ventilador que te echa un poquito de aire sobre la frente para que sientas el aire pasando. Pero bueno, ¿por qué quedarnos ahí, no? Podemos ir un poco más lejos, ¿no? Y desde luego, no estoy muy orgulloso de esto, la verdad, ¿vale? Pero el Oculus Rift, el Oculus Rift no es una broma, es algo verdadero. Están creando este device para que tú puedas oler lo que está pasando en el juego, ¿vale? Y es muy gracioso porque ha sido lanzado ese prototipo para el juego de South Park, donde un personaje solo se mueve soltando pedos. Es su jetpack, su manera de volar es utilizando pedos, ¿vale? Siento mucho que habéis tenido que ver esto. A mí me gusta mucho pensar que sí que podemos seguir evolucionando todas las maneras de interactuar, pero ¿dónde está la emoción, no? ¿Cómo podemos conseguir llegar a este punto donde la interfaz se torna tan relevante en la vida de las personas que llegan a crear un cosplay de ella, ¿no? Como es en persona, esa es la interfaz del juego, y luego aquí tenemos, por ejemplo, una persona de cosplay de persona con la interfaz alrededor suya, y me parece súper bonito. Imaginar qué bonito es poder tocar la vida de las personas a este nivel
creando una interfaz que efectivamente marque a las personas, ¿sabes? Y claro, todas esas decisiones de diseño, principalmente la teoría, que es una cosa que yo estoy viendo mucho al día de hoy, la teoría de la diegética me parece fundamental para entender cuándo es el momento de ofrecer la interfaz correcta para el momento correcto, buscando la inmersión correcta y haciendo con que las personas efectivamente guarden esto en sus corazones, ¿no? Quería ofreceros un pequeño recap. Jugar es una necesidad humana. Cuando éramos niños jugábamos de todo, jugábamos sin consolas, jugábamos sin Game Boy, ¿vale? Pero el diseño es una disciplina que responde a las necesidades humanas, con lo cual es nuestra obligación como diseñadores, si vamos a diseñar experiencias como los videojuegos, es importante tener idea que estamos jugando con necesidades humanas, con lo cual es súper relevante ofrecer lo mejor que podamos y principalmente pensar esas interfaces con mucho cariño, pero desde una perspectiva técnica, pero sabiendo que hay una dosis de artesanía súper interesante, ¿vale? Luego, la mayor base de la interfaz en videojuegos es igual, idéntica a la interfaz de diseños de servicios digitales, con lo cual, si tenéis la oportunidad de hacer el traspaso o pensáis que no es, que está muy lejos o que es muy difícil, no lo es. Como os comenté antes, vas a necesitar amor a los videojuegos, un poquito de inglés y una base de diseño de interfaz, si esa es vuestra idea, pasar a los diseños de interfaz de videojuegos, porque en LinkedIn hay mucha oferta, hay oportunidad, incluso en el mercado no hay tanta gente con un nivel alto. Entonces necesitamos gente con ganas también. Y muy importante es que la innovación no existe en el vacío, con lo cual hay que cruzar, hay que jugar, hay que leer. Yo luego a raíz de esto os puedo dejar un par de vídeos y de libros que hablan no solo de la interfaz de los videojuegos, pero también de la historia de los videojuegos, que es algo que es mirar hacia atrás, es la mejor manera de mirar hacia el futuro, ¿no? Y era más o menos lo que os quería comentar en esta charla, muy breve, sobre esta mirada hacia atrás y cómo hemos llegado hasta aquí, por qué es tan interesante todas estas bases y tener claro de que efectivamente estamos tratando con un medio audiovisual, ¿no? Y tratando de inmersión y de enamorar a las personas. Y muchísimas gracias a través de ese maravilloso y querido Nathan Drake de Uncharted. Muchas gracias, Murillo. Hay un montón de preguntas, ¿vale? Así, bueno, simplemente decirte, ahora están diciendo muchísimas gracias, bravo, Murillo. Hay muchas preguntas sobre cómo pasar a trabajar en el mundo de los videojuegos y convertirse de UI UI a UI Artist, ¿vale? Hay como 4 preguntas ahí enlazadas y bueno, varias personas que dicen que están esperando de verdad que salga el curso de UI aplicado a videojuegos. También comentaban por aquí que es un poco complejo el término de diegética, que entienden que es un plus para crear una experiencia mucho más inmersiva y bueno, eso que es muy currada, que ha gustado mucho, ¿vale? Estos son comentarios que están ahora mismo por YouTube, ¿vale? Vuelvo al chat que tenemos aquí en el Zoom y bueno, antes que darte paso a ti, voy a rescatar brevemente a Rafa, porque había 2 preguntas que se habían quedado por ahí en el tintero. Justo cuando ha empezado a hablar Muri, han llegado. Entonces, si te parece, Rafa, si sigues por ahí, te las lanzamos y retomamos después con Muri, ¿vale? Preguntaba Mariana, bueno, que buenísimo el trabajo, que le había encantado y que tenía una pregunta con el tema de Glass Morphings. Si se tienen más dificultades de accesibilidad o no pasa. Uy, pues a mí Muri de verdad que me hizo muchas correcciones cuando el proyecto con este tema, ¿eh? Es verdad que hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que hacerlo creo, lo que yo aprendí de Muri, ¿eh? Hay que hacerlo en los detalles y no volverse loco poniendo cristal por todos lados porque entonces sí que no pasa. Pero bueno, al final el efecto lo merece, ¿no? Y merece la pena dedicarle tiempo a los detalles. Vale, genial. Otra preguntita que te hacían, en este caso Pablo Vidal, dice, siendo diseñador, ¿cuáles serían las mejores prácticas para entregar el Figma o los devs? También vale para Murillo. No entiendo, ¿los devs? El Figma a los devs. A los devs, sí.
Pues esto yo creo que Muri lo puede responder mucho mejor yo, la verdad. Bueno, Eh, experiencia, oye, que tienes ahí tu proyecto. yo creo que, a ver, Rafa, te pregunto a ti, ¿tú crees que tú podrías pasar tu proyecto directamente a hacer un handover a un desarrollador compartiendo el Figma? Mi proyecto ahora mismo es un kickoff, o sea, eso no está como para desarrollar, pero si es ¿cómo se llama? Un design system más completito, con todos los estados, con todas las cosas, Figma es una herramienta magnífica para eso, más que nada porque te escupe además el output de CSS o de Android o de lo que necesites, así que Figma es el puente perfecto y yo creo que por eso es tan popular también, porque puente perfecto entre diseño y programación, creo yo. Ahí lo tienes. Pues tenemos la respuesta, ¿ves? La tenías. Y bueno, luego también una felicitación, en este caso Jesús, Barcelona, que está por YouTube viéndonos, que decía que le molaba mucho cómo habías trasladado los objetos de uso en la experiencia de un vuelo a los distintos elementos de la interfaz desde la web hasta la app de los asientos, ¿no? O sea, era como que le había flipado eso en concreto y no quería dejar de leértelo. Me lo he guardado para leértelo porque probablemente eso no lo estabas viendo al estar por el otro canal. Y nada, volvemos a Muri, pero aún así, aquellas preguntas que te apetezca responder también, ¿vale, Rafa? Puedes responder, ¿eh? Que he visto que estabas por ahí haciendo comentarios de videojuegos y tal. Así que, bueno, uno de ellos que Y bueno, yo decirle a Muri que he echado de menos Cyberpunk en los ejemplos, ¿eh? Yo ya está. No te quería decir eso. Buah, Cyberpunk bebe de la diegética, pero vamos, impresionante. De hecho, muy buen juego, podéis jugar ahora, ya no tiene bugs. Bueno, tiene un poquito, pero muy pocos. Bueno, vamos con las preguntas. Vamos a empezar con una así como muy personal, ¿no? Preguntaba Rubén, ¿cuál es el juego o los juegos que menos te transmiten algo? Los juegos que menos me transmiten algo. Sí. Juegos basados en economía. Sí, juegos basados en economía es que no hablan conmigo de ninguna manera, más que nada porque no soy ese tipo de jugador. Sin embargo, una de las mayores compras de la historia de los videojuegos fue Jenga, que fue comprado por Blizzard, creo recordar, que es dueño del Candy Crush. O sea, la mayor transacción de la historia de los videojuegos fue por un juego basado en economía. Entonces, a mí no me hablan demasiado, no me llama demasiado, pero por una cosa extremadamente personal. A mí los juegos que más me gustan son los juegos de single player, por eso soy un amante del PlayStation y de la Nintendo Switch y menos de la Xbox. Y juegos single player donde yo puedo echar 70 horas, 80 horas sentado con mis gatos alrededor, comiendo unas palomitas y pasando muy, muy, muy bien por ahí. Genial. Antes de continuar yo con las preguntas, ¿le apetece a alguien abrir cámara y micro y lanzar directamente la pregunta? Venga, ¿alguien se anima? Yo solo quería hacer, antes que alguien se abra la cámara, o la pregunta, lo que sea, solo quería hacer un pequeño adendo sobre lo que acabo de decir. Es súper interesante que en el mundo de los videojuegos, cuando hablamos de los diseños, de diseñar videojuegos, hay que pensar, claro, cuál es el objetivo. Y hay un director de juego, una persona que es el director, como el director creativo, pero en los videojuegos que son basados en economía, por ejemplo, quien manda es el departamento de economía o el diseño de economía. Y hay una persona que trabaja con diseño de monedas, por ejemplo, y es una cosa súper interesante, ¿vale? Y a veces muchos diseñadores de videojuegos en grandes compañías que van a una Ubisoft de la vida empiezan trabajando en diseños de economía. Y es una muy buena puerta de entrada porque aprendes muchísimo ahí. Genial. Veo que nadie se aventura a abrir micro y lanzar pregunta. ¿Por qué no? Da un poquillo de vergüenza. Hola, ¿se me Perfecto. escucha? Hola. Perdón por interrumpir. Adelante. Ah, bien, mira quién está ahí. Lo Acabas de primero, escribir la última pregunta. un saludo, Murillo y Rafa, enhorabuena, ya te lo he dicho por privado. El proyecto te ha quedado, o sea, lo acabaste de aterrizar estupendamente bien y la presentación finísima. Así que enhorabuena. Creo que hablo por parte de todos, así que eso. Tío. Y la pregunta que he lanzado, que la he escrito por el chat, la vuelvo a leer por si alguien no la ha leído, pero bueno, necesito que me deis tanto Muri como Rafa. Bueno, Rafa no sé si está jugando a God of War, yo sé que Muri sí que está jugando. Entonces, me gustaría que dieseis vuestra opinión sobre las interfaces
de equipamiento y de evolución de las diferentes armas y de los diferentes skills de los personajes, porque yo me vuelvo bastante loco en algunas ocasiones, ya que la navegación entre menús es con R2, L2, pero también con R1 y L1. No sé si os ha pasado de que es un poco, quizá a lo mejor es un ejemplo de juego de aplicar menos cosas sería algo positivo, porque han sacado una cantidad de cosas nuevas para el Ragnarok que no sé yo si hacen bien o hacen mal a la experiencia de juego. No sé si Rafa quiere empezar o si a jugar el God of War nuevo. Yo rápido, yo soy todo lo contrario de Muri en jugador, o sea, yo de juegos de economía, de juegos de móvil, nada de AAA y nada de single player, o sea, multiplayer, móvil, entonces no juego AAA, entonces no conozco la saga, así que Muri, todo tuyo. Vale, a ver, yo he compartido aquí lo que es la interfaz de menús del God of War de 2018, ¿vale? Que de por sí era muy confusa, ¿vale? De por sí era muy confusa. Y lo que hablaba Miguel de que, ¿qué pasa? Aquí tú tienes para navegar entre las secciones del menú R1 y L1, aquí arriba. Y luego para navegar entre las diferentes armas, tú tienes los que son los direccionales, ¿no? Los palillos estos, ¿no? La cruceta, como algunos llaman. Ese diseño ha cambiado muchísimo para el nuevo God of War. Este diseño de 2018 para mí ya era muy confuso, ¿vale? Porque no genera tanta... Es que es todo tan... A ver, Rafa, lo que hablaba en el curso de UI, cuando todo es espectacular, nada es espectacular. Tú no sabes a dónde mirar, ¿vale? Y eso era una cosa que me parecía en esta interfaz, que es muy bonita, pero luego tú tienes que pensar para leer las cosas, tienes que buscar. Y eso, y la interfaz es un factor que puede ser definitivo para una persona pasar bien o pasar mal en un juego. Y ahora en el nuevo God of War, en el Ragnarok, no sé qué pasó con Santa Mónica, no sé lo que han fumado, pero han invertido el menú. Ahora el menú no está arriba, está abajo y las opciones son verticales. O sea, es una salvajada. O sea, es que no tiene ningún sentido. Yo tardé lo mío para aprender. De hecho, voy a coger el teléfono y voy a llamar a Cory Barlog. Voy a hacer una llamada en inglés al director. Bueno, ahora él es el productor, pero le voy a llamar y voy a decir, Cory, ¿qué te ha pasado, chaval? ¿Estás bien? Porque efectivamente no... un cambio así que fue totalmente innecesario. Está muy... Desde mi punto de vista está muy mal. Voy a ver si encuentro aquí God of War. Porque no ha salido Interfacing Games. Ragnarok. Inventario. O menú. Sí, lo encontré. Guay. Mirad, lo que os comentaba. ¿Veis? Aquí está arriba y ahora está abajo con L2 y R2. Luego la cruceta ahora es vertical. Y dependiendo de dónde estés, dentro de armadura, skills, mapa, tú tienes que navegar con los gatillos, con los L1 y L1, R1 y L1. O sea, es muy confuso. ¿Vale? Como veis aquí, L1 y R1 para cambiar entre Kratos y Atreus, que son los dos personajes. Y luego L2 y R2 para cambiar entre las diferentes secciones del menú. Es súper confuso esta interfaz, ¿vale? Una cosa importante, es verdad que aquí en la charla yo hablé mucho de la interfaz in-game, pero por un motivo muy sencillo, lo que son los menús, interfaz pura y dura de toda la vida que aprendemos trabajando con UI UX, o sea, con UI UX, ¿vale? No es nada de otro mundo. La capa aquí es artística, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta. Y sí, la anterior era buena, era ok, pero la nueva me dejó en plan, what the fuck. No sé si he contestado tu pregunta. Estupendamente. O sea, es que me pasó lo mismo y cuando las primeras horas de juego me acordé de ti, me acordé del curso que hicimos este verano y dije, me gustaría saber qué piensa Murillo sobre todo esto que han hecho nuevo y de lo confuso que resulta a la hora de equiparte, de mejorarte las skills y de navegar por los menús al fin y al cabo. Mis amores, pensar en el camino de lectura. Desde la izquierda, arriba, a la derecha hacia abajo, ¿vale? ¿Qué han hecho ellos? Han invertido el camino de lectura. Porque pusieron el menú abajo y las opciones son verticales a la izquierda. O sea, es que, what the fuck. Así que también hay malas interfaces, chicos. Bueno, para próximo tema. Si no me enrollo aquí.
Sí, por aquí estaba comentando Elena que eso mismo le parece que pasa en el LOL. Todo es muy alucinante y demasiada información y que también quiere que con juegos tan complejos simplificar la UI pues parece muy complicado, ¿no? Que sea alguna buena referencia. Rafa le ha estado contestando y están por aquí compartiendo ellos. Entonces, bueno, por si no lo estabais leyendo el resto, Rafa le ha contestado que la UI de LOL, o bueno, si lo quieres contar, Rafa, directamente abre el micro y lo cuentas. Sí, no, es verdad que LOL bueno, en realidad no es tan complejo como, por ejemplo, Diablo, que eso ya es, te muere 15 millones de botones para hacer cosas. El LOL es un poquito más simple y aún así tiene un montón de detalles. Pero sacaron una versión para móvil que se juega además de otra manera, se juega con joystick, en móvil, en ordenador se juega con cursor, y en móvil al tener menos espacio y tener otra funcionalidad, pues al final el juego quedó muy, muy simplificado y yo he jugado a los dos juegos y no tengo muchísimo más rango que en otros, o sea, es porque es mucho más sencillo y los jugadores pueden jugar más cómodamente. Es lo que decía Muri, ¿no? Al final, una interfaz mala te puede echar para atrás y te puede frustrar muchísimo como jugador. Claro, y ahí hay un otro tema también que, claro, el God of War es un juego de action RPG, ¿vale? Entonces necesita darte información. Tienes que dar algunas informaciones, ¿vale? Yo no creo que necesite dar todas las que dan, pero gran parte de ellas sí, es importante. Pero ¿cómo vamos a organizar esa información? Joder, se podría hacer de una manera más fácil, ¿vale? Y el ejemplo del Cyberpunk que te has comentado es muy bueno porque está muy bien organizada la información del Cyberpunk, por ejemplo. Y es compleja de cojones. Por aquí abre el melón, Davido dice que qué opináis de la UI de juegos de From Software, que si es justificable crear una interfaz obtusa por motivos de dirección, perjudicando la usabilidad del jugador. Y después de esta pregunta nos vamos a la parte como más práctica, ¿vale? Porque había muchas preguntas de cómo llegar a ser y cuál es el trabajo, bueno, las cosas más de tu trabajo día a día en el mundo de los videojuegos, ¿vale? A ver, Elden Ring, me imagino que, bueno, Elden Ring es el último lanzamiento de From, que básicamente, a ver, los que no habéis jugado aquí ni un juego de From Software son los los de Sekiro, de Demon's Souls, bueno, por ahí va, ¿vale? ¿Qué pasa? La interfaz, yo voy a poner aquí una pantallita, ¿vale? Para los que queréis tener en cuenta de lo que estamos hablando. Esa es la interfaz del inventario de Elden Ring, ¿vale? ¿Qué pasa con Elden Ring? Es un juego que intenta hacer constantemente referencia a los juegos de rol de papel, de ficha, de jugar en la mesa, ¿vale? Por eso que hay tantas informaciones y todas escritas de esta manera y todas pintadas de esta manera, y a la vez creo que no han encontrado la manera de trabajar este tipo de interfaz utilizando estos códigos visuales, pero a través de mejores interacciones, principalmente para marcar cuando tú estás seleccionando un objeto u otro, cuando se acaba una cosa u otra, cómo se navega principalmente, porque yo creo que tener una línea de hint en el canto inferior izquierdo con OK, back, remove, tal, y quedarte a gusto con eso me parece una salvajada de perezosos. Pero entiendo la decisión de diseño, y si la decisión de diseño de From Software en Elden Ring principalmente, bueno, en los otros juegos también, fue puramente 100% hacer este símil, ¿no? Copiar lo que es la sensación de jugar un rol de toda la vida de papel, ¿vale? ¿Está justificado? Justificado está. ¿Lo hubiera hecho yo? Seguramente no. O si hubiera hecho, lo hubiera cambiado un par de cosas para que fuera más friendly, ¿vale? Porque tú ves una ficha como esta, tú no sabes ni siquiera por dónde empezar a mirar. Y ahí estoy. Genial. Espero, supongo que ha quedado respuesto. Espero haber contestado. Hola. ¿Me escuchas? Ah, vale, ahora. No sé qué ha pasado, de pronto he escuchado como una voz ahí que se ha colado. Vamos a las preguntas que van más sobre meter cabeza en el mundo de los videojuegos y dar el paso a ser UI artist, ¿vale? Pregunta, te voy a leer 3 del tirón porque están encadenadas, ¿vale? Bueno, en realidad son 4, pero para ti son muy parecidas, ¿no? Preguntaba Alex, ¿cuál es el consejo más importante que hay que tener en cuenta para entrar a trabajar en una empresa de videojuegos como UX UI Designer?
También preguntaba a Chris cómo has hecho el paso, ¿no? Esa transición de diseñador UI a UI Artist, y si has tenido que estudiar algo adicional como dibujo, 3D, Unity o algún máster en videojuegos. O bueno, o no hace falta para este perfil, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más al respecto? Y también si hace falta aprender a programar, ¿vale? Digamos que esas tres irían juntas. Vale, Enlazar. el paso, ¿vale? En 2017 yo tengo un gran amigo, porque por suerte sigue vivo, y en 2017 este amigo estaba trabajando en Paradox, que es un estudio, bueno, tiene sus juegos interesantes, que está en Estocolmo, ¿vale? Y fue la primera vez que yo oí hablar de una persona que había salido del mundo del diseño de productos y servicios digitales al mundo de los videojuegos. Y él me llamó para trabajar ahí, y yo hice una entrevista ahí, y yo había pasado en la entrevista, pero no quise ir porque me decidió. En plan, había acabado de llegar a Madrid y el mundo de videojuegos todavía tenía más una relación de amor que de ganas de poner la mano ahí, y no entré. Y desde entonces siempre me quedé con esa espinilla, joder, pero hay oportunidades de trabajo, ¿no? En el mundo de los videojuegos. Y ahora, en 2021, yo estaba como que un poco saturado después de 14 años trabajando con productos y servicios digitales, quería dar un paso a más, pero sin abandonar el diseño. Entonces volví a pensar hostia, pero es que los videojuegos tienen interfaz y es la cosa que más me gusta en la vida, la que más me da placer después de cocinar. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Entonces empecé a buscar gente en LinkedIn, hablar con amigos que ya trabajan en el sector, gente que trabaja en grandes compañías, y encontré esa oportunidad de trabajo en Gameloft, que de hecho me ha salido por cuenta de un alumno del primer curso de UI que di aquí en Misa Marcel, que fue Jimmy Llorente, que es el director de UX UI de Gameloft Barcelona, que ahora es donde trabajo yo. Entonces, al final una cosa llevó a la otra y al final estoy trabajando ahí, pero estaba buscando en varios sitios. Lo que digo es que para trabajar con videojuegos, lo primero que tienes que tener es ganas de jugar mucha cosa, ¿vale? Incluso los juegos de economía. O sea, tienes que tener ganas de jugar y probar cosas, ¿vale? Tienes que consumir la industria, porque la industria es muy suya. Es como cuando tú tienes algunos amigos que trabajan con producción de cine y hablan su propio idioma. Ahí también hay un idioma, casi un idioma propio. Hay que integrarse de él, y la verdad es que es muy fácil porque al final te das cuenta que ya conoces la mayoría de los términos que utilizan. Luego, hay que tener inglés. Eso es muy importante, ¿vale? No hay mundo no hay manera de trabajar en el videojuego sin hablar inglés, ¿vale? Hay que tener claro. No hace falta que tú tengas un nivel brutal, porque al final las palabras, como os comento, son más comunes y estamos ahí hablando sobre cosas que todos conocemos, ¿no? Pero es muy importante porque es el idioma de la industria. Otro aspecto yo no hice ningún estudio previo, yo simplemente me arriesgué, presenté un portafolio de diseñador de interfaz normal, y he conseguido el trabajo porque también normalmente aplican pruebas de diseño, y las compañías, los estudios de diseño siempre están abiertos a atraer gente que nunca trabaja en el sector, pero que son buenos diseñadores visuales, porque se nota, se ve que hay capacidad y calidad para dar este paso. Y por último, hay que saber de 3D, hay que saber de Unity, hay que saber de no sé qué. No hay que saber programar, no hay que saber de Unity, no hay que saber de 3D, pero si lo sabes, tú estás un paso bastante más largo delante de tus competidores. Porque si tú puedes, a la hora de proponer una interfaz, en vez de ser una interfaz no diegética, o sea, que está en las extremidades, con lo cual nosotros podemos diseñar usando Figma, si tú trabajas con 3D, si tú dominas 3D, tú puedes ofrecer una interfaz diegética, o sea, dentro del juego, dentro de la acción. Entonces, por ahí van los tiros. Cuanto más sepas, por ejemplo, yo aprendí, nadie me obligó en mi trabajo, pero yo tuve la oportunidad de aprender Blender ahí, en este año, y ahora hago 3D. Y nunca había tocado 3D en 14 años de diseño de interfaz. Volvemos otra vez a interfaces concretas de videojuegos. Pregunta Miguel Romero, ¿cuál es la peor interfaz de usuario de un videojuego y la mejor que conocéis? Lanzamos pregunta para ambos. A ver, la peor. Uf, qué difícil. Aquí hay muchas muy malas.
Pues mira, yo creo que actualmente yo diría que la del nuevo God of War está ahí rozando el premio What the Fuck. Luego, yo creo que pues ahí ya serían juegos más antiguos, la verdad. No quería poner, por ejemplo, un Parasite Eve o un Resident Evil o un Dino Crisis en esta línea, porque en esa lista, porque son juegos de los años 2000 y tenían sus limitaciones porque al principio no habían diseñadores de UI o diseñadores gráficos haciendo las interfaces de los videojuegos, eran hechas directamente vía programación por los developers, con lo cual no tenían ese tacto tanto tal, pero yo creo que sí, yo creo que al día de hoy la de Elden Ring también me deja hacia cuadros muchas veces. La del Riders of the Republic, que es un juego de Ubisoft de carreras y movidas de esas, de gente corriendo con bicicletas, no sé qué, es confusa as fuck, porque todo brilla, todo es claro y luego hay contrastes y tú no sabes dónde mirar y luego hay como moverse con joysticks, con atajos, con no sé qué. Si la interfaz es confusa, es mala. Punto. Si tú tienes que parar media hora para entenderla, es mala. Así de sencillo. Tiene que ser algo transparente y fluido. Y en ese sentido, la interfaz de Sifu, que es un juego que de hecho está ahora para el Game Awards, para mí parece de las cosas más bellas que he visto en mi vida. No solo porque es minimalista, pero porque funciona súper bien. Os voy a compartir aquí una pantallita muy rápida, porque así podéis verlo. Aquí. Esa es la pantalla, por ejemplo, del board de los achievements que vas encontrando en Sifu. Son periódicos, pósters, y todos en su sitio. Y luego, por ejemplo, si vas a la parte por ejemplo, de aprender estás bien el personaje, ¿no? Está ahí y ahí tú puedes ver, porque el Sifu cada vez que mueres envejece un año. Y tú puedes ver en qué año está tu personaje, pero también le ve en la cara, ¿no? Como está. Luego, mira, es que la interfaz es así, para enseñarte cómo jugar. Mira qué sencillo. ¿Sabes? A esto voy, con simplicidad. Está todo ahí. Sifu es fantástica. También, claro, ¿no? Está hecha a medida para este tipo de juego, pero podía ser, imagina que se tratando de un juego de Kung Fu, podía haber un montón de cosas chinas por todos los lados, y tinta, y dragones, no sé qué, no, han ido por algo mucho más calmado. Bueno, sí, por la parte que a mí me toca, como yo soy gamer de lo que soy, pues a mí me da mucho miedo las interfaces de rol duro, Diablo, Warcraft, World of Warcraft, o sea, Warcraft no, pero World of Warcraft, o sea, eso de 20 botones para hacer cosas y me pongo malo. Y sin embargo, en Cyberpunk, que para mí es la mejor interfaz en la que he jugado, porque no solo juego ese tipo de juegos, pero es que lo de Cyberpunk es otro nivel, a pesar de estar muy recargado y tener muchísimos detalles, no agobia para nada, está muy bien traído y tiene mucho onboarding para el usuario para acostumbrarte a esa interfaz, ¿no? Que también supongo que es muy importante, el onboarding, ¿no? Cuando te enfrentas a mecánicas que son súper raras o súper locas, ese onboarding, ¿no? Del escáner visual, del modo hacker, es una pasada, es una pasada. Para mí es la mejor interfaz en la que he jugado, sin duda. Es súper bonita, la verdad. O sea, y a mí me encanta, es que está perfecta, está muy bien hecha. Por aquí dicen muy de acuerdo con Rafa. Te dice Ale. Rubén ha levantado la mano, así que Rubén, si quieres adelante, entiendo que quieres abrir micro o lanzar. ¿Pregunta? Sí, hola. ¿Me oís, no? Sí. Sí, voy a abrir la cámara porque lo habéis pedido, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Eso me puede llevar como 10 segundos. Y creo que ya está. Vale, hola. Ahí. Gracias por la charla, lo primero. Muy interesante. Yo soy UX Writer y juego también casi desde que era un niño. Me sorprende mucho la cantidad de cosas que tenemos en común porque te flipa la cocina y jugar, entonces es como, no sé qué está pasando en este lugar. Y yo tengo un montón de preguntas, pero voy a intentar, algunas son como más un comentario que una pregunta en sí, entonces te las voy a ir lanzando para que hagas un comentario a ver qué opinas y dejaré la pregunta para el final. La primera es, estabas hablando ahora de Sifu, ¿no? Como que era un buen ejemplo de interfaz de usuario. A mí me parece que Sifu, siendo un juego independiente, es un ejemplo primordial de que en los juegos independientes es más fácil encontrar mejor, más original y más interesante UI, en primer lugar. Luego,
la pregunta que había escrito antes por ahí conectaba con una reflexión que hacías antes, que para mí, o sea, tú mencionaste que, o sea, yo escribí la pregunta y luego dijiste esto, como que los juegos han avanzado un poco en el contenido del juego, de lo que es el gameplay, pero han avanzado mucho más en la interfaz. Y yo había hecho una pregunta que era justo esa. A mí me da la sensación de que los juegos envejecen peor en términos de interfaz que en términos de jugabilidad per se. Y pongo dos ejemplos. Dark Souls puede ser todavía interesante, la interfaz, habéis hablado de From Software, es horrorosa. Y uno de mis juegos favoritos, que es el Donkey Kong Tropical Freeze, que salió también para Nintendo Switch, es un juego que es perfecto en todo lo demás, salvo en la interfaz de usuario, que da mucha pena y que lo envejece un montón. Y luego, hablando del salto profesional que estaba preguntando mucha gente, voy a hacer una pregunta que a lo mejor no puedes responder, pero en la industria del videojuego se habla un montón. Las peores noticias que salen son las del crash, de trabajar de manera insufrible. Ya sé que muchas empresas de diseño o del mundo publicitario y demás también se hace, pero la pregunta es, ¿te toca lidiar con crash cuando decides cambiar de una industria a otra como es la del videojuego? A ver, ahora mismo estoy trabajando en una empresa, bueno, Gameloft primero que está en Barcelona, con lo cual la gente a las 7 quiere ir a tomar una cerveza. Así que Ya. Sí. así de sencillo. Pero hablando de, por ejemplo, tengo una gran amiga, una de mis mejores amigas, trabaja en Respawn, la hija de, bueno, no voy a decir los demás, está trabajando con la nueva IP para Star Wars. Así de sencillo. Y ella es UX designer y ella sí ha comido algún crunch ahí. Algún crunch sí que ha comido. Y a ver, el crunch se tornó una cultura porque era como la publicidad, como habías comentado tú, que si tú no trabajas mucho, no vas a tener frutos. Si no das tu vida, eso no va a salir. Y ahí la gente te miraba mal porque tú salías a tu hora, ¿no? Y eso se tornó muy conocido durante el desarrollo del Uncharted 4, que fue un juego que para la peña cárcel quería morir. Hacían jornadas de 70 horas semanales, o sea, era una cosa insufrible. Había gente que dormía debajo de las mesas durante una semana trabajando. Vale, ese es un ejemplo de crunch extremo. Por suerte, la industria está madurando y principalmente ahora hay más mecanismos de control para controlar los crunch, ¿vale? ¿Te digo que hay? Sí, todavía hay, en algunos lados. Desde donde trabajo yo, por suerte no, pero también por la manera como lidiamos y cómo organizamos nuestro curso. Yo creo que cuando tienes retrasos es porque te organizas mal o no sabes priorizar. Y por suerte trabajo en una compañía, es verdad que Gameloft no es la AAA como una Ubisoft, pero joder, son 400 personas que estamos haciendo juegos que tienen impacto, ¿sabes? Entonces, hay que cuidar de la peña que trabaja, ¿no? Principalmente con las movidas que ha salido también de acoso y cosas relacionadas con Blizzard. Pues de hecho es una movida porque Microsoft compró, también se levantó mucho la bandera de cómo controlar mejor el crunch y hacer con que las personas trabajen sus horitas y que se vayan a casa. La industria tiene este fallo, por suerte está saliendo a la luz y que los culpables están pagando por ello. Ah, y un comentario que has hecho, muy interesante, solo quería hacer un pequeño comentario extra sobre el Sifu y sobre la interfaz de Sifu porque es un juego independiente. Todo juego independiente o todo juego, o casi todo juego, porque God of War no entra en esta movida, todo juego independiente o casi todo juego de una única plataforma, o sea, first party, es un juego que ha sido construido para una plataforma, para funcionar en una máquina durante con un determinado tipo de rendimiento y a través de y hasta cierto nivel de estrés. Con lo cual, no solo el juego en sí, pero la interfaz ha sido creada a medida para contestar todas esas preguntas que son más fáciles de contestar cuando tú no tienes que pensar en, vale, en Nintendo, saltar y coger un objeto está invertido porque es un padrón japonés. Vale, pero si ese Fortnite va a funcionar en móvil, ¿cómo vamos a hacer para que no se confunda el agachar con el levantar? Vale, pues eso va a salir en PC. Pues entonces hay que poner mouse over, pero no teníamos mouse over hasta ahora porque estamos en un juego de consola. Entonces, cuando tú abres el abanico el abanico de devices, de plataformas donde tu juego va a salir, la calidad tiende a caer, ¿vale? Y el cuidado artesano también. Eso es normal, es de la industria. Perfecto, gracias.
Gracias por romper el hielo, bueno, a ti y al resto de personas que también abrieron la cámara, ¿no? Para la cámara y el micro, que siempre da más vergüenza. Lo vamos a tener que dejar aquí, se van a quedar algunas preguntas sin responder, lo siento, pero me comprometo a rescatarlas, lanzárselas a Muri de alguna manera y convertirlo, aunque sea en una entrevista, para el blog de Mr. Marcel, que lo hemos activado hace poquito y tenemos un montón de contenido que queremos compartir, así que están todas las preguntas anotadas y de verdad me comprometo a hacer así como un listadito y una recogida de todo esto. ¿Dónde te apuntas al curso de videojuegos, Ale? Pues bueno, próximamente hablaremos. Estate pendiente a las novedades. Muchísimas gracias, Muri. Muchísimas gracias, Rafa, por compartir por segunda vez, en esta ocasión en abierto, tu proyecto, Norlus, que era un proyectazo. Tenían razón, Javier y Muri. Y muchas gracias a todos los que habéis estado. Algunos han tenido que ir despidiendo porque lo cierto es que llevamos casi una hora más de lo previsto. ¿En Estábamos serio? a gusto, estábamos aquí compartiendo. Sí, pero llevamos casi una hora más de lo previsto. Y creo que ya pues vamos a ir cerrando. No sé si quieres hacer alguna recogida, decir alguna cosita así para finalizar y de aquí nos despedimos. Jugad y sed felices. Que muchas gracias, Mr. Marcel, por la oportunidad, que ha sido un placer presentarlo y, por supuesto, un 1000 millones de gracias, Muri, porque en unas poquitas horas de curso me convirtió en un mejor diseñador y eso que yo venía con un montón de experiencia. Así que, nada, 1000 gracias, Muri, por todo siempre. Y A ti gracias, siempre, Rafa, guapo. Un placer escucharte. Nada, Muri, hijo, la verdad es que me habías hablado de esta masterclass hace un montón, no sé si te acuerdas. Sí, sí, Ya sí. me habías avanzado en algo, nada, un gusto escucharte y gracias a todos los asistentes que habéis aguantado aquí estoicamente y haciendo un montón de preguntas, eso siempre es un gustazo. Y nada, nos vemos pronto, eso, haremos una recogida, subiremos en breve el vídeo y nada, hasta pronto. Adiós. Adiós, Hasta luego. chicos. Muchas Gracias. gracias.